Saludos, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaré hablando de los diferentes tipos de billetes por los números de serie. También daré precios aproximados. Estos precios son agregados al valor nominal. Obviamente es importante que el grado o condición del billete esté en buenas condiciones. No sería cualquier billete, aunque tenga buenos números de serie. También les recuerdo que si el billete está doblado, arrugado, sucio, cortado o si ha estado en circulación, este billete, entonces su valor es menor. Sí, ténganlo en cuenta, aunque tenga muy buenos fancy numbers. Que de hecho, comparado a un billete que nunca ha estado en circulación, su valor será mayor. Trate de ver el video completo porque es muy completo y va a aprender muchísimo. Los tipos de billetes que queremos buscar son los que tienen números de serie con una combinación única de 8 dígitos. Y les voy a dar ejemplos. Hay tantos tipos de números de serie que podrán observar los que muchos coleccionistas buscan. Empecemos hablando sobre los números de serie bajos. De hecho, para los coleccionistas, estos números de serie se consideran el más valioso. Y en pantalla podrán observar varios ejemplos de los números de serie bajos. En este caso, el valor puede variar dependiendo el rango de números de serie bajos. Podrán valer entre $700 a $4,000, agregando al valor nominal. El valor más alto es el número de serie con los 7 ceros y el último número uno. Vamos a aclarar esto. Algunos coleccionistas están dispuestos a pagar unos miles de dólares para tenerlo en su colección. Sin embargo, el valor puede disminuir constantemente a medida que que alcanza el número de serie con los 7 ceros y el último número 9. ¿Ok? Quiero que tengan eso en mente eh, y les daré otro ejemplo. El número de serie 10 podrá valer entre $300 a $400 agregados al valor nominal. Y el resto podría valer lo mismo entre sí, unos $80 cada uno aproximadamente. Pero ahora hablemos de otro tipo de números de serie sólidos. Esto significa que todos los dígitos del número de serie son iguales. En otras palabras, 8 veces repeticiones de un dígito en los números de serie. Le muestro otro ejemplo de números de serie sólidos en pantalla. Su valor puede variar de $1,000 a $4,000 agregados al valor nominal y los números de serie sólidos 6, 7, 8, 9 siempre tienen precios más altos que otros. Se dice que su valor a veces puede superar hasta los $20,000, obviamente dependiendo del grado y condición. Otro tipo de billete que queremos conocer es el número de serie de la escalera. Es una secuencia de números ascendente o descendiente en orden de izquierda a derecha. El segundo dígito debe ser menor en descendente o mayor en ascendente en uno que el dígito anterior. Y les muestro varios ejemplos en pantalla. Su valor aproximado es de entre $600 a $2,100, obviamente agregados al valor nominal. Los números de serie descendientes tenderán a tener un valor superior a los ascendentes.
Este próximo tipo de número de serie no lo había escuchado anteriormente y se llama millones de números de serie. Y bueno, como sugiere el nombre, podríamos decir que significa los millones de números de serie. Sí, el nombre describe este número de serie con bastante claridad. La serie tiene 7 dígitos cero al final y les muestro el ejemplo en pantalla. Su valor aproximado es de 700 a $1,800 agregados al valor nominal. El siguiente tipo de billete es el de los números de serie del radar. El número de serie del radar tiene el mismo resultado cuando lo leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Les daré unos cuantos ejemplos en pantalla. Su valor aproximado es de $15 a $20 agregados al valor nominal. Veamos el siguiente billete de tipo de números de serie del repetidor. Para un mejor entendimiento, divida los números de serie de 8 dígitos en dos partes. Los segundos 4 dígitos son una repetición de los primeros 4 dígitos. Vean el ejemplo en pantalla. Su valor aproximado es de $15 a $20 agregados al valor nominal. Observemos el próximo tipo de números de serie del superradar. En este caso es una actualización a un nivel superior de radar. El primer y el último dígito son el mismo dígito y todos los dígitos interiores son iguales. Pueden observar el ejemplo en pantalla. Su valor aproximado es de $50 a $150 agregados al valor nominal. Pero observemos otro billete, es con 7 números de series seguidos. Es una secuencia de 7 repeticiones consecutivas de un número que comienza o termina al final. Faltó una repetición más para ser considerado números de serie sólidos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, las casas de subasta también lo formatean con otro nombre cercano al número de serie sólido. Observen el ejemplo en pantalla de estos números. Su valor aproximado es de $80 a $200 agregados al valor nominal. Veamos el próximo billete con los números de serie binario, y esto lo conocen muchísimo. Estas son las combinaciones de los dígitos 0 y 1 en los números de serie. Y los números de serie nos recuerdan al el código binario que representa texto, ¿no? Instrucciones del procesador de una computadora o cualquier otro dato utilizado, un sistema de dos símbolos que se utiliza en la tecnología digital. Hoy en día los números de serie binario están aún más extendidos a muchos tipos. Si los números de serie constan de dos dígitos diferentes, también se les llama binarios. Y les muestro en pantalla algunos ejemplos. Su valor aproximado es de $10 a $35 agregados al valor nominal. Observemos el próximo tipo de billete que le llaman doble cuadrículos. En los números de serie cuádruples, dobles, los primeros 4 dígitos son iguales y los últimos 4 dígitos también son iguales. Y les muestro varios ejemplos en pantalla. Su valor aproximado es de $80 a $180 agregados al valor nominal. Veamos el último tipo de números de serie de un día especial. Y estos números de serie suelen ser dígitos combinados que representan, bueno, pueden representar el día de su aniversario, un día festivo,
A menudo llega a ser como un día especial, ¿no? O un día conmemorativo importante para usted. Tal como se muestra, les muestro varios ejemplos en pantalla. Cuando hablamos de valor, en este caso, la verdad que estos números de serie son tipos especiales y por lo general no existe un precio fijo para este tipo de números de serie. No tendrán precios si conoces a la persona adecuada que estás buscando. Lo creas o no, puedes ganar unos cientos o incluso miles de dólares y les daré un ejemplo. El incidente desastroso de las torres en los Estados Unidos, en Nueva York, pues si tiene un tipo de billete con los números de serie, que es 09 11 2001, entonces puedes esperar un comprador fuerte porque son muchos los que buscan esta fecha. Por eso les recomiendo que si tienen fancy numbers en su colección, hagan el esfuerzo por coleccionarlos en suministros plásticos para su preservación. Tengan eso en consideración. Este video lo hice con mucho, mucho gusto, pero me tomó 2 días recopilar la información y las imágenes. Por eso, si le gustó mi trabajo, apreciaría inmensamente un dedito arriba, un like, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si todavía no se ha suscrito, pues anímese, hágalo hoy mismo. Es completamente gratis y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.